Rectores de universidades y casas de estudio de la región de la Araucanía propusieron que la Fundación Noruega Centro Nansen sea mediadora en el diálogo por la situación de violencia en la zona. La entidad internacional ya comprometió una visita a terreno lo antes posible. Hay una declaración por parte de estos centros de estudios. Vamos a conocer más sobre la propuesta, sobre los puntos también a analizar. Estamos justamente con el rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Borges. Rector, gracias por estos minutos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y muchas gracias también por el espacio. Gracias por estos minutos y muy relevante seguir analizando, conversando y tratando de buscar soluciones a la situación de violencia que se mantiene durante hace tanto tiempo en la Araucanía y gran parte también de la macrozona sur. Pero me quiero quedar con la declaración que entregó usted como rector junto a otros pares y otros pares. En ese sentido, se habla de un diálogo y muchas veces se ha hablado de la intención de un diálogo, de la importancia de dialogar. ¿Qué características debería tener a su juicio ese diálogo y diferencia también con las veces que se ha podido entablar una mesa, que muchas veces ha terminado desgraciadamente en pocos avances para lo que estamos viviendo? Sí, bueno, Nicolás, yo creo que lo que nosotros hemos propuesto es una cosa un poco diferente a lo que ya ha ido ocurriendo con varias mesas. Dos cosas distintas. Primero, estamos pidiendo a un organismo internacional, como el caso del Centro Nansen, ¿no es cierto?, especialista en temas de diálogo y de generar acercamiento entre partes que están en conflicto. Entonces yo diría que eso es lo primero. Y lo segundo es que lo que queremos es justamente lo que hace el diálogo, y a veces se confunde un poco. No se trata ni de mediación ni de negociación, sino que se trata de escucharse, de conocer la opinión de las partes, para poder ver, digamos, cuáles son las brechas, por qué existen estos conflictos tanto tiempo. Pues yo creo que no ha existido un acercamiento para escucharse y mirar el problema del conflicto en la Araucanía con los ojos del otro. Yo siempre miro el conflicto desde mi lado, claro, desde mi ribera. Y son riberas que son bastante polarizadas y que cada ribera, podríamos decir, tiene sus justificaciones que pueden ser atendibles, pero en el minuto de tratar de aunar ese diálogo y esas visiones polarizadas, queda poco, digamos, porque finalmente no se encausa a, no quiero decir acuerdos, pero sí a una mirada común con respecto a lo que requiere la región, ¿no? Claro, es que justamente el diálogo se trata de eso, de ir, poder conocer las opiniones y estar dispuesto a escuchar lo que la otra parte dice. Y puede ser que no queramos que sea muy doloroso lo que tenemos que escuchar, pero tenemos que abrirnos a eso. Y en la medida que nos abrimos a eso, la idea es ir encontrando los puntos mínimos de acuerdo, ir descubriendo cuáles son las brechas. Entonces, los procesos de diálogo también son procesos muy largos, porque significa generar una conversación y buscar y generar esa red de ir generando esos acercamientos. La Fundación Nansen lo dice muy claro, o sea, nosotros no podemos construir un acuerdo y hace una simulación si quisiéramos construir un puente. Él dice, mira, los puentes no se construyen desde el medio del río, se construyen desde las orillas. Y claro, para eso tenemos que saber cuán cimentado tenemos los bordes de ese, para construir ese puente. Entonces, es un proceso lento, sí. es un proceso difícil. La Fundación Nansen dice es un proceso también para valientes, o sea, hay que estar dispuestos a escuchar aquello que no estamos dispuestos a escuchar muchas veces. Por supuesto, rector Borges, en este diálogo y con las características que usted está mencionando, y totalmente de acuerdo, no es un diálogo que se pueda hacer de un día para otro, no es un diálogo que se pueda desarrollar en un gobierno tras otro, tiene que ser, como siempre se dice, una política de Estado. Y aquí, obviamente, las partes tienen que tener las garantías para poder conversar y dialogar. Pero ese diálogo se ha dicho desde gente de la Araucanía, quienes viven en la Araucanía, con quienes conversamos constantemente aquí en el canal, que mientras haya el grado de violencia, es imposible poder llegar a ese diálogo. Le pregunto por lo siguiente, hay grupos radicales que finalmente avalan la violencia para sus fines, la CAM u otros, y que finalmente son grupos radicalizados. ¿Cómo se puede entablar o reentablar ese diálogo cuando finalmente la violencia sigue existiendo? Insisto, sectores dicen, si hay violencia, no me puedo sentar a conversar.
Y por los dos Sí, lados, bueno, ¿ah? Es el punto. sí, sí, bueno, es una realidad que ha ocurrido en cualquier parte del mundo donde ha existido conflictos y el acercamiento al diálogo siempre se hace, incluso existiendo un conflicto tan activo como el que está acá, lo que está pasando en la Araucanía. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de ir construyendo confianza paso a paso. Y justamente el Centro Nansen, ellos van a hacer una visita exploratoria en los próximos días, y yo creo que la buena noticia es que el Centro Nansen ha aceptado el llamado que hemos hecho a las universidades. Porque si ustedes recordarán, y usted lo decía Nicolás al comienzo, se ha hablado mucho, pero nosotros no habíamos tenido ciertamente un compromiso del Centro Nansen, y ahora sí que lo tenemos. Ahora, el propio centro tiene su estrategia y su metodología cómo avanzar. Lo que sí, yo he estado conversando con la gente del Centro Nansen, la construcción de un camino de diálogo es distinta para cada caso. Por lo tanto, es muy importante ese acercamiento exploratorio. O sea, no hay una receta única para poder establecer este camino de encuentro y de diálogo. Entonces, ayer en la conferencia alguien me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue que hoy día la buena noticia es que el Centro Nansen ha accedido, van a llegar, van a tener una visita exploratoria y van a tener que ir viendo Rector, cuáles son los caminos de acercamiento con los distintos sectores que se tienen que encontrar. es bien interesante esto porque finalmente ustedes solicitan a la fundación, el Centro Nansen, esta fundación noruega, actuar como mediador en este diálogo que ustedes plantean. Y en otros diálogos hemos tenido otros mediadores, el Estado, el Ejecutivo, la Iglesia, digamos. Aquí hay un mediador externo, podríamos decir, que puede tener una mirada más objetiva, ¿no? Sí, sí. Yo quisiera precisar porque en eso el Centro Nansen ha sido muy riguroso. Lo que hace el Centro Nansen es y contemos un poquito de qué se el trata el Centro para Nansen. Conversar, Ya. para conversar, no para mediar ni para negociar. O sea, no podemos hablar de un mediador. No es un mediador. Es un puente de conversación, si queremos dar un concepto. Es una persona, es un centro que ayuda a que las personas se encuentren y conversen. Ya. Y sean capaces de poner sus puntos de vista, sean capaces de encontrar pequeños puntos en común, y a partir de esos pequeños puntos, lo más probable es que en las primeras reuniones a lo mejor no haya mucho, en los primeros encuentros no haya muchos puntos, pero después de escucharse e intentar tener una actitud muy empática, mirar el problema con los ojos del otro, es probable que encontremos esa pequeña semilla que nos pueda acercar a ir construyendo un entendimiento. Pero lo que no hace el Centro Nansen y no va a hacer ni negociación ni mediación. Y yo creo que eso es muy importante plantearlo. De hecho, es bueno tenerlo claro, y es la diferencia que ustedes plantean en este diálogo con respecto a otros diálogos donde sí han habido mediadores. Yo decía, el Estado, el Ejecutivo, la Iglesia Católica también ha estado en este espacio. Sí, absolutamente. ¿Por qué cree usted que no ha funcionado el concepto de mediación? ¿Por qué la mediación no ha resultado? Han tenido avances, no hay que desmerecer el trabajo que han tenido estos mediadores que se han dado durante los últimos años, pero ¿por qué no ha llegado al punto? Lo que pasa es que yo creo que, Nicolás, están quebradas las confianzas. Ya, partiendo por ahí. Y cuando están quebradas las confianzas, cualquiera de las partes no cree en la otra. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer con un ente externo es intentar empezar a reconstruir esas confianzas. Cuando seamos capaces de avanzar en eso, yo creo que vamos a empezar a encontrarnos y a buscar, insisto, aquellos pequeños puntos sobre los cuales podamos construir, podamos empezar a sentar los cimientos, ¿no es cierto?, para construir este puente. Pero es un camino difícil. Si nosotros vemos lo que hoy día está ocurriendo en la Araucanía, pero yo creo que estamos en un momento propicio para que podamos iniciar y hacer este esfuerzo. Nosotros, las universidades, vamos a continuar apoyando al centro en el sentido de avanzar en capacitación. Nosotros, antes de hacer este llamado oficial al Centro Nansen, hemos estado en contacto con ellos, intentando hacer capacitaciones en la zona respecto a lo que significa el diálogo.
para que todos podamos entender un mismo idioma, ¿ah? Para poder tener claro que lo que estamos haciendo o lo que va a hacer el Centro Nansen no es negociación, no es mediación, sino que nos va a ayudar a aproximarnos, a escucharnos y a buscar caminos de encuentro. Sí. Y es un proceso largo, pero para eso tenemos que tener confianza y tenemos que tener esperanza, porque si nosotros no partimos, quienes hoy día estamos comprometidos, las universidades, no partimos con la confianza que esto es posible, yo creo que nos espera. Seguir con la situación de violencia que está en la Araucanía. Yo creo que eso no le hace bien, rector, a nadie, ni al propio territorio, ni al país. De todas maneras. Rector, dos preguntas en una. Primero, una práctica, digamos. ¿Cuándo comenzaría este trabajo en terreno, este levantamiento de información por parte del Centro Nansen, la fundación que estamos comentando? Y segundo, si ustedes como rectores o usted mismo rector, ¿tiene identificado quiénes deberían estar conversando en esta mesa? Mire, la primera, el anuncio es que Centro Nansen en los próximos días llegará a la región y ellos van a establecer la estrategia. Sí. Y eso no lo han compartido con nosotros. Y a mí me parece muy bien porque ellos han hecho este trabajo en diferentes partes del mundo y ellos saben. Lo que sí, yo he estado conversando estos días, hoy día en la madrugada con Alfredo y me dice, mira, este es una cosa que no hay una receta única, por lo tanto no te puedo decir cómo partimos, vamos a llegar, vamos a mirar y vamos a poder definir con quiénes vamos a iniciar una pequeña vuelta de conversación. Pero no tenemos la receta, yo no tengo la receta, nosotros no somos los especialistas, las universidades, en el sentido de promover este diálogo. Lo que sí queremos ser una plataforma, queremos ser agentes coayudantes en este proceso. El compromiso que tenemos con Nansen es continuar nosotros con la capacitación del método Nansen. De hecho, este jueves tenemos programado una capacitación que son 3 días, 29, 5 y 12. La capacitación dura 9 horas. Se hacen por invitaciones especiales a quienes queremos que conozcan, digamos, del método. Y la idea es que nosotros queremos ayudar en este efecto multiplicador de ir instalando por lo menos el método para que la gente se empiece a entender de qué se trata, a dialogar. ¿Ah? Y no sentir que vamos a ser mediadores o que vamos a ser negociadores. No, nosotros lo que queremos hacer como universidades es coayudar en el proceso a Nansen, pero Nansen es que maneja la forma y en eso yo creo que ellos son muy reservados. Yo no me atrevo a decir nada porque no conozco de cómo, lo que yo puedo decir. Tuvimos una respuesta positiva. Nos llegó la carta confirmando que están dispuestos a venir al territorio y hacer una visita exploratoria. Bien. Y a partir de ahí empezar a construir caminos de encuentro. Rector Borges, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y todo el éxito para el proceso que sigue en este tema y que por supuesto nos mantiene muy atentos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, también por el espacio y esperemos que esto ayude a solucionar la tanta tensión que hoy día estamos viviendo aquí en el territorio del Gualmapu, la Araucanía. Sí, pues de todas maneras. Muchas gracias. Que esté muy bien, buen día. Hasta luego. Ahora.